Hoy es 25 de enero del año 2015. El tema del sermón se va a llamar los requisitos del pastor. Amado Padre, venimos ante su trono de gracia por medio de Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, guiado por su Santo Espíritu, para dejar todas nuestras cargas, los pecados, las preocupaciones, los afanes de esta vida y todo a veces lo que nos agobia, para poder estar prestando atención, que usted habla hoy al pueblo de usted, a la mente por medio de su santa palabra, guiado ahora por su Santo Espíritu a los ministros para que puedan alimentar a la grey. Que todos nos podemos considerar, sabemos que estos requisitos son para los pastores, pero los pastores son también un modelo de la grey, también la que también están imitando, como Pablo dijo que lo imitaran a él, así como él imita también a Cristo. Así que también, más allá que es para los pastores, que no se olviden también que es también un requisito también para la iglesia, porque todos formamos un cuerpo de Cristo y todos tenemos que llegar a la altura, a la anchura de Cristo. Así que todos nos podamos ver ahí también, si estamos también ahí procurando alcanzar siempre la meta que fuimos llamados, dignos del llamamiento, y que vayamos dejando las cosas atrás, despojándonos del hombre viejo y la mujer vieja. Les pedimos que me esté guiando por su Santo Espíritu, su Santa Palabra, y que esté aceptando este himno que va a cantar Carolina. Va a cantar, entonces, pon tus ojos en Cristo, ¿no? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Habíamos visto la otra vez, cuando hice una introducción, de que cuando vamos a un trabajo, vuelvo a recordarle que la otra vez, se nos requiere ciertos requisitos, ¿no?, para poder entrar, ¿no? Y habíamos quedado de que en el día de hoy vamos a seguir considerando esto. La otra vez hice una pequeña introducción, y hoy también vamos a ver que Dios también pone, o requiere ciertos requisitos que deben llenar los ministros. Sabemos que esto se llamó epístolas pastorales en sí, pero no tiene nombre de epístolas pastorales, se lo llamó así hace un par de siglos, ¿no? Pero si era una carta, o sea también a la iglesia, también es el pastor, es un modelo, pero la iglesia debe imitar lo que él hace, así como él procura imitar a Cristo. Entonces no olvidemos que no solamente es para él, sino que es para toda la iglesia, si se puede llegar a entender, porque al fin y al cabo, si nada solamente es para él, nosotros podemos hacer lo que queremos, porque solamente están hablando de los ministros. Entonces que todos nos podamos reflejar en el día de hoy, mayormente los ministros son los que deben procurar y deben alcanzar este estándar de medida que Dios le ha puesto, ¿no? O sea, vamos a ver en el día de hoy como muchos, somos confrontados con esta palabra, y sabemos que esto no es en sí para Dios, aunque muchos no lo llegan a entender. O sea, estos requisitos no es para Dios, porque el hombre en sí no puede, vamos a decir, esto sería como hacer una obra. A decir, ya voy a empezar con el sermón. Quiero aclarar esto para que
sino muchos por ahí son confrontados con esto y piensan que es, vamos a decir, que habla de ser perfecto ante los ojos de Dios, sino que vamos a ver que cuando habla de irreprensible habla de una condición del primer texto que vamos a hablar, o sea, la primera palabra, ante los hombres. Porque si yo quiero estar, ahora voy a empezar a hablar con esto, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a empezar con el texto, la primera palabra, y ya sigo con esto. Sí. Ahí está. Yo tengo la Biblia, por eso no bajamos. Ahí está, ahí. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice. Vamos a empezar con esa palabra. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, cuando empezamos por esta palabra que empieza diciendo, o sea, empecé como verán ahora de lleno, de entrada, antes doy muchos ejemplos, ¿no? Y ahora empecé, o sea, de lleno con el texto, no como la otra vez. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, esto no habla, vamos a decir, de nuestra posición o nuestra condición, sería vamos a decir, ante Dios. No quiere decir que seamos perfectos ante los ojos de Dios, sino que quiere decir que esto es una condición irreprochable pero ante los ojos del hombre. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque ¿quién se puede mantener en pie, dice el salmista, ante tus ojos, Jehová? Nadie podría decir que es irreprensible, ningún ministro incluso puede llegar a decir, incluso ustedes cuando leen la historia de la iglesia o los ministros antiguos como Calvino o muchos de esos, ellos mismos enseñaban de que ningún hombre vamos a decir, si se analiza y se mira en su fondo de su alma, no puede estar irreprensible. ¿Por qué? Porque un solo pensamiento lo descalificaría él. Ante la presencia de Dios él queda fulminado. Entonces debe entender que este irreprensible que voy a explicar acá, que está en 1 Timoteo 3.2, 1 Timoteo 5.7 y 1 Timoteo 6.14, que aparece en estos textos, acá aparece en esta parte acá, pero también cuando habla de las viudas dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Ve? No solo los pastores, sino las viudas, las hermanas también se les requería, que aquellas que ya vamos a llegar, un sustento, también tenían que haber estado irreprensibles, si no esa anciana, bueno, hoy en el día de hoy vamos a explicar que no era como esa posición, en ese tiempo no había servicios sociales, no se le daba las cosas que hay de jubilaciones, que la jubilada gana más que yo, 2 veces más o 3 veces más que mi sueldo, más o menos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que no había esas cosas, entonces, pero esas viudas tenían que ser irreprensibles, vamos a explicar eso. Y en 1 Timoteo también 6, versículo 14, también aparece la misma palabra esa, que guardes el mandamiento sin mácula y ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento sin mácula y ni reprensión, le decía a Timoteo Pablo. Entonces, Pablo le está diciendo que tenía que estar sin reprensión y sin mácula. El ministerio de él le mandaba que él lo debía guardar, él debía ser el responsable, ¿no? O sea, de hacer esto, de esto irreprensible. Ahora voy a explicar un poquito más de esta palabra, qué quiere decir irreprensible. Pero la idea de irreprensible tiene la idea de no ser tomado de ahí, o no ser expuesto a una censura, podríamos decir, irreprensible. Irreprensible es anepileton, que no puede ser tomado, no puede ser asido. Eso es anepileto, alguien que es intachable, no puede ser atado. Cuando hablamos de atado, cuando yo estaba estudiando esta palabra esta semana, decía atado, y me vino a la mente, o sea, el lazo de Satanás. Dice que debemos predicar con un espíritu de mansedumbre, quizás Dios le quite el lazo por el cual Satanás le atrapa. A veces Satanás va a querer atrapar al ministro con un lazo, puede ser que le quite el lazo, o Dios en su palabra también se expresa como que ató a Satanás, lo limitó, y a veces Satanás va a querer atrapar, estamos hablando ahora del ministro, ¿no? Atraparlo, o sea que para que él no pueda ser irreprensible en cualquier área, y él es, vamos a decir, astuto de saber en qué áreas él es débil o querer atraparlo. Entonces esa es la idea de irreprensible, de anipileto, anepilepto,
que quiere decir no puede ser, sabemos que es privativo, o sea, ¿no? O sea que implica esto, ¿no? De que no lo puedan agarrar en algo. Hay otra palabra también que es parecida a esta, que se llama así, anecleptos, que yo busqué, y esto significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. De privativo y en caleo llamar adentro. Y esto es una acusación, es algo parecido a lo que estamos considerando. Esto es una acusación, o sea que él no puede llamar a que sea una acusación alguna, pero vamos a decir con una investigación pública, o sea, para que se lo investigue a él por algo. Él tiene que procurar que eso no suceda en su vida, o como un ministro, para que no quede descalificado. Debemos entender algo de esto. Lamentablemente hoy en los pastores, o muchos de ellos, al no ser honestos y no ser humildes, la mayoría creen llenar estos requisitos y eso dice, sí, nosotros los cumplimos. El problema es cuando vos no te examinás, como lo hago yo o lo hice durante la semana, interiormente. Cuando vos ves solamente, ahí sigo con el sermón, cuando vos ves solamente todo esto, y vos ves como una lista de reglas, vos te sentís, yo lo puedo cumplir. Pero cuando vos sos como Pablo y te vas a Romanos 7, y vos te mirás adelante, y él se halló en uno de los mandamientos, se halló que él codiciaba. Y eso fue a él lo que dice, el pecado me mató, dijo. ¿Por qué? La ley, pero no la ley porque sea mala, porque él se halló adentro que no era, vamos a decir, irreprensible. Si ustedes se van creo que es Filipenses 3, si no me equivoco, él, fíjense cómo se consideraba antes, porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y hay muchos ministros que dicen, sí, yo puedo hacer esto, yo soy un pastor que puedo cumplir todos estos requisitos, y eso es confiar en tu carne. O sea, cuando estás confiando en tu carne que podés cumplir esto, como si esto fuera una regla de un fariseo que debe cumplir todo esto y se halla justo. Ahora vamos a entender que sí podemos en Cristo, pero no nosotros. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo decía de que él se consideraba, cuando él no era cristiano, una persona que hacía todo bien. Yo era irreprensible, guardaba la ley, y él se consideraba así. En un momento, cuando se encuentra con Cristo, o el Espíritu Santo le revela la ley, no en tablas, sino, o sea, la ley espiritual, y ese se puede mirar adentro suyo, que lo que hace el ministro, se mira adentro suyo, o cualquier cristiano de ustedes se mira, te vas a encontrar de que de verdad vos decís, vas a decir, Señor mío, Dios mío, o aléjate de mí, Señor, soy hombre pecador, porque vos te vas a sentir indigno, o como Charles Spurgeon, o otros que venían temblando atrás del púlpito, no venían con una frente alta así, para que él traía su gran sermón para sermonear a la gente. Él veía que era un pecador redimido y seguía siendo un pecador como ustedes, pero tratando de buscar hacer la voluntad de Dios, tratar de perfeccionando, tratando de pelear con sus deseos pecaminosos. Pero cuando vos venís y decís irreprensible y te crees que vos sos irreprensible, como yo he visto mucho lamentablemente, y creen que cumplen todo esto, y no es así. La palabra de Dios dice así, 1 Corintios 1, versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de vosotros, sino que por la obra que realizó nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, fíjate cómo Pablo cambia después de ser salvo. En 1 Corintios 1:8, él dice que él nos va a confirmar, pero ahora, ¿cómo vamos a ser irreprensibles hasta el fin? Para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de vosotros, sino por la obra que él realizó. 1 Corintios 1:8, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, cuando vos entendés que solamente es por la obra de él que él realizó, y vos podés entender que la pelea que estás peleando y estás luchando, es solamente en él,
y no solamente una regla de mandamientos que están acá y un título de diplomado que vos hiciste en un lugar y nada más. No hay una batalla, no hay una examinación dentro tuyo. Sí, te vas a hallar irreprensible como Pablo viejo, que yo según la ley soy irreprensible, celoso, y claro, pero acá no te vas a hallar como el segundo Pablo que acá, que él va a decir sí, pero en Cristo. Ahora yo entiendo que soy irreprensible, pero ¿por qué? Por la obra que Él realizó en nuestro amado Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:8, que Él al fin me va a guardar para que sea irreprensible. ¿Se puede llegar a entender? También en Colosenses 1:21 dice, ahora os ha reconciliado, dice, ¿no? Y Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Y versículo 23, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Entonces, Colosenses 1:21-23 dice que ahora nos ha reconciliado en el cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles. Una vez más, Pablo atribuye que esta condición de irreprensible solamente por la obra que él realizó en el cuerpo de la carne, cuando él murió. ¿Para qué? Para de esa forma presentarlo es santo y sin mancha, irreprensible. Por eso que nadie, ni siquiera un ministro, es completamente perfecto. O sea, no hemos sido glorificados. Tampoco caminamos en el pecado. Pero debemos entender que solamente Él nos puede presentar santo y sin mancha irreprensible delante de Él. Es solamente por medio de Él. Pero no son requisitos que yo debo hacer en mi carne, porque si no yo estaría haciendo una obra. Pero también acá está la responsabilidad del ministro. Versículo 23 de Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Acá entran, vamos a decir, la soberanía de Dios, o sea, también, y la responsabilidad del hombre. O sea, Dios poniendo el querer y hacer, pero el hombre siendo responsable, si en verdad permanece fundado y firme en la fe. Entonces el ministro, en el poder que Dios le ha dado, Cristo, por medio de la muerte, que para presentarnos santos y sin mancha y irreprensible delante de Él, debe entender que se debe permanecer. Lejos de mí nada podés hacer. Entonces, si en verdad permanece el ministro fundado y firme en la fe, en el cuerpo de doctrina, en lo que él cree, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, manteniéndose en el verdadero Evangelio. Entonces debe entender eso. Permanecer habla de un estado de tabernáculo, de constantemente en un lugar. Y Satanás te quiere asir. ¿Qué quiere decir irreprensible? Anepilepton, quiere decir tomado, con un lazo. Él quiere sacarte de esa condición donde estás, va a tener que enlazar ahora para sacarte fuera, porque nosotros ahora no nos podemos mover por nuestra condición que tenemos, estamos en Cristo, pero Él desde afuera o desde el mundo, de algún lado, va a querer hacer esto, ¿no? Que es enlazarte o tomarte, que eso es anepilepton, que no puede ser tomado o enlazado, pero Él va a querer hacer eso. No sé si se puede entender. También 1 Timoteo 5 versículo 1 habla también de los ancianos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, ¿no? Y habla, o sea, de esta condición de los ancianos. Dice que no debemos reprender. Esta palabra reprender al anciano, epiplepso, o quiere decir golpear, episobre, plepso, golpear, quiere decir que eso, que de ahí no reprender, se usa de una investigación en contra, o reprender a un anciano. Cuando a un pastor se lo quiere reprender, o en este caso, 1 Timoteo 5.1, que epiplepso, o sea, golpear, episobre, plexo, golpear o llamarle la atención, vas a tener que tener 2 o 3 testigos y fiables en Cristo Jesús, no comprados como se los compraron a Cristo para acusarlo falsamente, sino que cuando se quiera acusar. Bueno, esa es otra palabra parecida
a eso, ¿no? Nosotros vamos a estar viendo en esta serie, pequeña serie de estos requisitos de los pastores. Si las cuentan bien, son entre 14 o 15 requisitos, depende de cómo los junten los últimos dos, pero son más o menos 15 requisitos. Hoy no vamos a ver solamente lo que está en el versículo 2, ¿no? Que sea 1, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio 3, prudente 4, decoroso 5, hospedador 6 y apto para enseñar 7. Yo voy por el primero recién, así que nos queda un poquito para seguir investigando, ¿no? Esta palabra también es conocida como intachable o irreprensible. Esta frase, ¿qué implica? Que él no debe dar lugar para la crítica. ¿Dentro de qué? Tanto de la comunidad de los creyentes, o sea, de la iglesia, o vamos a decir de los que no son creyentes. Este tema constantemente Pablo está en un constante reproche a lo largo de esta epístola. Él constantemente habla eso, ¿no? Dice primera de Timoteo 3:7, unos versículos más abajo: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ve? Lazo del diablo. Entonces, 1 Timoteo 2:24 también, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 2:24, que casi parecido: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. ¿Ve que Satanás quiere atrapar la voluntad o sentimiento o algo? Pero no es que el ministro quiere, sino que Satanás va a procurar enlazarlo, y él va a tener que procurar, o sea, pelear la batalla. Entonces, si no entiende que hay una batalla y deben orar por su ministro, porque él es el primero que Satanás está queriendo atacar para destruir una iglesia, no han entendido mucho, ¿no? Entonces, lo que se trata es eso, que hay una batalla, y eso es lo que quiere decir intachable. Está muy interesado el enemigo en atacar o decritar, porque sabe que al destruirse una iglesia, bueno, Dios la va a levantar de nuevo, ¿no? Pero él lo que va a buscar es otra vez volver a hacer eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra intachable, y eso es lo que toca a lo largo de todo Pablo de la epístola. Vivió hablando de eso, ¿no? Dice, y esto también tiene que ser sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hasta lo que tienen que servir, vamos a ver más adelante, de las cosas materiales en la iglesia, también deben ser irreprensibles. Entonces, no solamente el ministro, o sea, el que lleva la palabra, ¿no? Sino también los diáconos, hablas y los que sirven dentro también de la iglesia. Debemos entender esto. En sí, no hay pastores que sean perfectos, sino que hay hombres que buscan ser piadosos y buscan ser respetados como ministros, creyentes que sean aceptados, que la iglesia vean que ese hombre es un ministro, que ese hombre busca ser un hombre de Dios, a pesar de que ese hombre todavía no ha sido glorificado. Eso es lo que debe entender la iglesia. La iglesia, y también él debe aparecer intachable ante la congregación y ante los incrédulos. Eso, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos analizando esto? Vuelvo a recordar las mentes de nuevo, por si olvidaron. Porque había una lucha ¿con qué? Con los falsos maestros, ¿no? Los falsos maestros, y entonces tenía que haber una marca, una diferencia entre el verdadero ministro y el falso ministro. Hoy hay muchos pastores y muchas iglesias. ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Un buen sermón? ¿Un hablar fluido? ¿Un ser bien versado? ¿Tener muchos estudios teológicos? No, la marca, o sea, o que nos diferencia o marca una diferencia dentro de los ministros, los pastores, es el carácter o un corazón conforme al de Dios,
David tenía, vamos a decir, ¿por qué aparece en la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios? ¿Un adúltero? ¿Un asesino? ¿Un hombre implacable que hizo dormir en la puerta de su casa al marido de una mujer que se había acostado y después el otro día le iba a mandar al frente de batalla al primero que vaya porque sabía que el primero que va adelante, ¿quién es? El que cae. Todos sabemos que en una guerra, una batalla, el primero que va a querer ser volteado va a ser el que va al frente de batalla. Él sabía eso, porque él había sido uno de los que había peleado y estaba toda su mano y su espada manchada de sangre, había librado muchas batallas para Jehová, pero en un momento de debilidad él hizo todas esas cosas. Pero la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Jehová, increíble. Como un hombre que hizo todas esas cosas, y todas las cosas que hizo, ese hombre podía tener un hombre corazón. Dios puede decir en su palabra, aquí él tiene un corazón conforme al mío. Claro, lo que sucede es que Dios veía que ese hombre, sí, porque él le puso, ¿no? Entonces los ministros buscan hacer la voluntad de Dios, tienen un corazón conforme a hacer la voluntad de Dios, pero no son perfectos. Entonces eso es lo que sucede. Por eso la Escritura habla de un fornicario, habla de un adulto, habla de un asesino, habla de un borracho como Noé, que estaba ahí, habla de un mentiroso como Abraham. La Biblia habla de alguien que maldijo y dijo, no lo conozco, mujer, no lo conozco, no sé ni quién es ese Cristo. Y al cacarear el tercer sonido del gallo, ese hombre se arrepiente de lo que dijo. ¿Y cómo es posible que alguien que haya maldecido? La palabra dice que ese hombre maldijo, literalmente dice maldijo, no conozco, dice. Y Dios le dice, yo te he dado la llave del reino a ti. Son hombres que no son perfectos, no lo vas a hallar. Y si vas siguiendo hombres estás perdida, porque como dice el himno que me Caro, dejaste de poner la mirada en Cristo, o sea, pusiste la mirada en los hombres. No estoy diciendo de que ese hombre debe apachanar o consentir el pecado, de ninguna forma. Ese hombre debe ser sacado. Lo que estamos hablando es que si ese hombre tiene un corazón conforme a Dios y ese hombre quiere hacer la voluntad de Dios, como de David, se puede llegar. Entonces no hay hombres completamente perfectos. Sí hay hombres que han sido regenerados, hombres que han sido santificados, hombres que procuran entregar toda su vida a Dios, pero se libra una batalla. A diferencia que muchos no lo ven eso. Muchos dicen, soy irreprensible, porque creen que es una lista como que vos tenés que entrar así, vas a entrar y elegís un puesto de trabajo. No, esto no te examinás bien adentro, vas a ver que no se puede si no es en la fuerza de Dios. Me quedé un poco en esto porque creía que era esencial o era necesario explicar bien esto. Debemos entender que hasta un pastor está en el proceso de madurez espiritual, aunque parece o es, mejor dicho, más maduro que la congregación, porque él habita bajo el abrigo durante la semana, bajo la oración y estudiando continuamente de su palabra, y él está ministrando a su mente todo el tiempo. No es que solamente está comiendo libro, Dios está con él ahí iluminándole, y el Espíritu Santo, para que él pueda entender eso, para presentarlo. Pero él está en un proceso de madurez. Él también está en la escuela, quizás está en la facultad, nada más, a diferencia de otros que andan en el jardín, en la iglesia, y están cursando tercer, cuarto, otros están en la secundaria, y ella está en otro nivel, vamos a decir, pero él también está en un grado de madurez, o sea, en un proceso más quizás, pero él está avanzando en lo que es la madurez, vamos a decir, en lo que es la madurez moral, y lo que debe avanzar tanto en eso, en su familia, en la congregación, en la vida pública. No te puedo asegurar que no es fácil. Aquello dice, quiero ser pastor, y me dice el titulito, lo tengo pegado ahí en la pared. Eso no. Te puedo asegurar que si no te has examinado adentro tuyo, no vas a, te vas a hallar como Pablo viejo, nada más. Pero no se habrán examinado de verdad para decir esto. Así que como Spurgeon y otros más, el hombre viene temblando acá atrás. Sabe lo que es, sabe su condición depravada, sabe lo que es, como Isaías que temblaba ante Jehová. Es así. Esta palabra de irreprensible también
habla de una madurez en sí espiritual, o sea que tanto sea en la congregación, pero lo vuelvo a explicar de nuevo si no entendió, en la iglesia, en la reputación pública. Y la iglesia o el cuerpo, o sea que forma a Cristo, debe evaluar las cualidades o requisitos de este hombre, o sea si este hombre que ha sido llamado, si es irreprensible o si intachable en su vida, o si nadie le puede acusar de que este hombre, vamos a decir, quiere estar viviendo una doble vida, o sea, conscientemente, o sea, si este hombre juega en el ministerio, o sea, si este hombre como que él se considera que sí es ministro y como que es una profesión esto nada más, pero durante la semana él no siente un pesar, él no siente un dolor por el pecado, por lo que él ve y lucha y procura santificarse, porque cada vez que se acerca más y más a Dios y más a Dios, él se ve en la condición que está, y eso crea un conflicto interno. Gálatas 5:17 dice que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Él se encuentra, como dijo Charles Spurgeon en una de sus prédicas, dijo que el mayor enemigo del hombre, ¿cuál es? Su corazón, dijo Spurgeon. El mayor enemigo, Jeremías lo dijo, Jeremías 7:9, que el corazón es engañoso. Entonces cuando vos podés entender que el corazón, o sea, si te desanimás, te ves, y Cristo dijo que desde el corazón nace celos, contiendas, peleas, y te encontrás con eso, empiezan a pelear. Entonces, pero él debe procurar ser irreprensible, ¿no? Ante los hombres, porque ante Dios no puede ser irreprensible, porque es solamente Cristo el que nos presenta santos, ahora irreprensibles, y nos guarda para él, pero es por medio de Cristo. Pero nosotros debemos procurar eso, ¿no? Anepileptos, que dice ahí, no tiene que haber de dónde agarrarle, y si se lo enlaza debe procurar cortarlo con la espada. Pero va a haber una batalla y Satanás no lo quiere dejar libre. Entonces eso se debe entender, que no debe dar motivo a nadie para que pueda atacarle. Y eso es una cualidad genérica, en el sentido que se puede aplicar a muchos géneros que vamos a ver. De acá, más a decir, podemos hablar de las otras, que va a empezar el marido de una sola mujer, y todo lo que viene ahí, viene de esta palabra. Todo lo que van a ver ahora vienen de esto. O sea, de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es lo que distingue, vamos a ver, una persona, una cualidad que es vamos a decir, cada uno de los caracteres que distinguen a una persona. En este caso estamos hablando de un pastor, la cualidad de un pastor, o sea, el carácter, o sea, que va a distinguir al pastor, lo que estamos viendo ahora. La manera de ser. Bueno, la Biblia habla por los frutos, los conoceréis. Bueno, esta sería la forma más fácil de entender, las marcas, los distintivos de un pastor, las insignias de un pastor. ¿Cómo lo ves? Porque habla bien, porque tiene un buen traje, una Biblia con toda... No, ¿por qué? Porque él tiene distintivos, tiene marca, tiene insignia, así como tiene los coroneles, él tiene en el espíritu. Nunca vieron, tiene un montón de cositas acá, así, de colores, medallas, sí, como vos buscáis, son medallitas. Bueno, él las lleva, pero solamente un hombre y una mujer espiritual los va a poder ver, porque esos distintivos, esas marcas que él tiene, son internas. Entonces, solamente un ser espiritual puede mirar o analizar a un pastor, pero no porque él habla fluido y es muy versado y puede hacer una buena exposición del tema. No se trata de eso. Se trata si vos podés ver de verdad su espíritu. Si ves un hombre de Dios, un hombre que él se siente débil, el hombre que se siente que si no fuera por la gracia de Dios, él no se podría mantener un segundo de pie. Entonces, eso es lo que sucede, y Pablo nos explica eso, un hombre que él siempre se pudo mantener por medio de Cristo, un hombre que puede decir que ha escuchado, está en la presencia de Dios, y puede decir y aferrarse solamente no a su carne, porque en su carne él está perdido, él sabe que en su carne murió, porque él confió en su carne y está muerto. Él confía en que bástate mi gracia. Y eso es lo que lo fortalece a él.
Él sabe que en su debilidad él está perdido, no puede hacer nada, se ha considerado a sí mismo ante el Dios altísimo y soberano y se ha hallado falto él. Él no se puede parar atrás de un púlpito. Por eso a mí me duele que muchos dicen, uy, usted lo ven y parece que le besarían los pies a esos hombres. Pero te puedo asegurar que si un hombre no es humilde y no se consideró frente a Dios y no se examinó, ninguno, pues si soy irreprensible es mi fuerza. Voy a seguir en el otro, en el que sigue. Y este también es fuerte, pues viene unido con el otro. Marido de una sola mujer. Bueno, esto es largo de hablar, voy a tratar de hablar un poco bastante con esto porque podía hablar mucho. Voy a hablar un poquito, no mucho, pero voy a hablar un poquito, me voy a frenar un poco más en este también. Acá cuando dice marido de una sola mujer, mias gu naikos, que es en el griego ahí koiné, no está hablando, a ver cómo lo podemos explicar, porque tenemos mucha tela para cortar acá. No está hablando de la condición civil de la persona, no está diciendo que está casado con una mujer y ya está, y ya sigo el otro texto. Porque casado con una mujer, todos estamos casados con una mujer. O sea, cualquiera, un ministro o no ministro, una pareja cristiana, un matrimonio cristiano, no habla del estado civil, sino que lo que va a hablar acá es del estado moral del hombre. Y acá, donde la mayoría de los hombres, no solo los pastores, sino todos los hombres, en esta área debemos examinarnos. Y acá es una parte donde, vamos a decir, hay un colador, por decirlo, donde algunos pasan y otros quedan ahí. ¿Por qué? Porque es como yo decía cuando estudié para hacer la fuerza naval allá, entramos 5.000 y creo que nos recibimos 150, 170, algo así, de los 5.000 que entramos. Entonces habla de su conducta sexual, no de su estado civil, porque casado estamos todos casados, sino habla se puede llegar a entrar del estado moral, del estado sexual, no de si está casado solamente con una mujer. Para poder entender esto, otra vez tengo que hablar de lo que sucedía en la época de Pablo. Otra vez, no olvidemos, iglesia de Efeso, sacerdotisas, mucha prostitución. No se olviden de que esta iglesia que estaba siendo formada por el joven pastor Timoteo, que estamos considerando, todos los que estaban ahí, que eran fornicarios. Por eso quiero que vayan a ese tiempo. Había una sacerdotisa, había un centro, ¿cómo se dice?, de que venían los barcos y se hacían comercios, como un centro, como una metrópolis de esa época, y todo comercialidad, y había un centro de, vamos a decirle la palabra, de prostitutas, ¿verdad? Porque se le decía sacerdotisas para saber, pero sí, pero sacerdotisas de la carne eran, ¿no? ¿Y qué sucede? Vos decime, cada uno de esos que estaba sentado, o esos ministros que Timoteo tenía que preparar, ¿fueron toda su vida santos? Vivían en una ciudad pecaminosa como Corintio, corintizar. En Efeso era algo común esas cosas. Entonces la mayoría, lo que deben entender, que desde ahora en adelante ese ministro que Timoteo iba a preparar no iba a importar su vida pasada, sino lo que iba a hacer desde cuando Dios lo llamara de acá en adelante. Entonces no habla más de estado civil, dice marido de una sola mujer, el hombre que van a llamar para que esté parado atrás del púlpito, el hombre aquel que va a gobernar la iglesia, no se debe cuestionar si se casó 2 o 3 veces, porque la mayoría que estaban en esa época habían sido fornicarios, se habían casado 3 veces. Estamos hablando de la condición de Cristo en adelante, no de lo que hiciste antes de venir a Cristo. Bueno, este hombre, cuando se habla del marido de una sola mujer, no se habla de estado civil, cuántas veces estuvo casado, si fue viudo, o si se volvió a casar, que hablar de nuevo de esto, o si se divorció y puede ser un ministro de nuevo. Todo eso se debe considerar, y esto es a largo de hablar acá. No es así pelar papa para hacer un puré. Es más complicado, aunque cuesta pelar papa, a veces te cortas con el cuchillo, pero sí, sí. No, entonces otra cosa que debemos entender, no habla de ser polígamo, ni siquiera. ¿Por qué? Porque cualquier ministro, o sea, no solo cualquier ministro, perdón, cualquier cristiano que quede descalificado de una membresía. Sí,
No, Pablo no habla, puedo hablar mucho de esto, pero no me da tiempo. Poníamos ahora, ¿no? Que alguien venga ahora y diga, no, estoy casado con 2 mujeres, o sea, eso no se hace, pero en esa época era algo común. ¿Sabés quién lo practicaban? Los judíos, aunque no lo crean. Por eso que Pablo no habla de eso, marido de la mujer del Estado, del Estado civil, o sea, de ahora. Hay muchas cosas para hablar, no si estuvo casado antes, no está hablando de eso cuando van a considerar, porque se contradeciría con las escrituras que él habla, ¿no? O sea, si se fue, o si se casó. Yo una vez escuché una hermana, que no me decía el nombre, que me había dicho que el marido no podía ejercer, vamos a decir, o ser pastor, o abrir algo en su casa, porque como empezamos acá, ¿por qué empezó por acá esto? Cuando yo llegué a la palabra hospedador, ¿no? dentro de 1 hora y media más o menos, que me va a tocar hablar esa no, dentro de 15, 20 minutos, media hora, voy a hablar de hospedador. ¿Pero por qué empezó? Porque por las falsas iglesias tuvimos que abrir la casa acá. Pero me dijo una hermana de que una vez hablando que el marido no podía porque estaba casado de nuevo, un segundo. Pero fíjate acá en 1 de Corintios 7, versículo 39, dice que él se puede volver a casar, o ella se puede casar de nuevo, pero si es en el Señor. Entonces Dios bendice un segundo matrimonio legalmente, por supuesto, pero esto es largo de hablar, porque yo dije, si uno ha mancillado el matrimonio, entonces en ese caso sí puede casarse una persona, y el ministro podía ser un ministro, pero si se ha casado en el Señor con la mujer, que sea cristiana. Entonces muchos dicen que no, muchos que dicen que sí, y esto es para hablar, según el gobierno eclesiástico. Otro que si fue separado dicen que no, porque según los gobiernos, o sea, eclesiásticos, ¿no? Porque mancillaría a la iglesia, porque diría que él no pudo gobernar bien, más allá de que él haya sido el victiminario, o ella ha sido la victiminaria, y él haya sido el adúltero, y él se haya casado legalmente de nuevo, igual quedaría mal la iglesia, porque sería como algo, por más que él sea inocente, la iglesia no quedaría bien ante el testimonio público de la gente. Pero en sí él hubiera hecho lo correcto. Estamos hablando de un pastor ahora, ¿no? Son cosas, por eso digo, no es como pelar papa, hay cosas que debemos considerarlas. Si ustedes tienen 3 o 4 para elegir, por supuesto elegirían el que más está calificado, ¿no? Es como vos vas a elegir un trabajo, ¿y qué haces? Elegir lo mejorcito, que sepa mayor no sé, computación, que te pueda hacer todo multiuso. Bueno, no vas a elegir uno que está medio dañado, más allá que él hizo lo correcto y está avalado por Dios en su segundo matrimonio. Pero vos, ante el testimonio de la gente que va a hablar, elegiría cuál. El que esté bien, ¿no? ¿Se puede llegar a entender? No quiero hablar de estas cosas porque son complicados, y algunos seguro que va a salir al encuentro, porque para eso siempre salen al encuentro. Algunos hablan que un viudo no puede llegar a ser pastor, pero la palabra de Dios otra vez nos muestra de que sí, que se pueden llegar a casar. Cuando hablan de las viudas, que dice que las viudas más jóvenes ¿está difícil el tema? ¿Hola? ¿Es difícil el tema? ¿Lo explico mejor o no? Estamos considerando, a ver si se está perdiendo, estamos considerando si un hombre, ¿cómo puede ser ministro de Dios? O sea, ¿qué es lo que se debe considerar, los requisitos? Ahora estamos hablando porque se perdió en el sentido del matrimonio. O sea, ¿qué es? Si ha sido viudo. La escritura dice que las viudas más jóvenes se casen. Entonces este hombre, si ha muerto su mujer y se casa por segunda vez, ¿qué sucede? ¿Podrá ser ministro? Sí, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios manda que las viudas más jóvenes se casen. Y si una viuda puede hacer eso, o sea, otro puede hacer, ¿por qué él, un hombre de Dios, no puede volver a casarse de nuevo? Si, o una mujer de Dios, se murió el hombre. Pero en este caso no hay pastora, pero en este caso sí. Si se casa, sí podría él ser bueno, el divorcio ya lo hablé. Sabemos que Malaquías 2:16 dice que Dios odia el divorcio. Dios no quiere, lo que Dios unió entre el hombre y la mujer debe ser así.
Lo que sucede también que las escrituras dicen en Mateo 5:31 que habla que en caso de infidelidad el hombre o la mujer puede separarse y volverse a casarse de nuevo mientras sean el Señor, por porneia, es adulterio, que dice si uno de los dos adulteró, puede él empezar de nuevo. Pero el asunto no es ese, eso ya lo sabemos. El asunto es si él va a ser como un ministro, vamos a decir, o si abandonó uno el cónyuge, que pone que uno se quiera ir, se va, que el que no es cristiano, generalmente él puede abandonar el matrimonio y se va. ¿Por qué? Porque no está atada a la ley de Dios. Él dice me voy y se va. Y si no me creen, 1 Corintios 7 versículo 12 dice que si un inconverso se va y lo deja cristiano, el cristiano dice que no está atado a esa persona, porque esa persona se fue porque quiso irse. O sea, no, así dice las escrituras. Entonces lo abandonó, sería la palabra, un inconverso al cristiano. Él puede volver a casarse de nuevo, dice Pablo en 1 Corintios 7, los deberes conyugales, ¿no? Y bueno, son muchas cosas que debemos considerar de esto de matrimonio y acá en este corto tiempo no se podía considerar. Pero lo que queríamos hablar que un segundo matrimonio no lo excluiría de ser pastor. No es un pecado esto. Si es, vamos a decir en el sentido bíblico, si es todo lo que dijimos bíblico y él hace lo que dice la Biblia, si la mujer se murió, si la mujer adulteró y se fue, y él puede, a menos que le quiera perdonar, eso lo hace Dios nada más. Pero si no, él puede separarse y él puede volver a casarse y acá es donde entran muchas iglesias, ¿no? Que podría hacerlo porque Dios permite, Dios bendice eso porque él ha sido hallado ser inocente en esa área, la otra persona mancilló el pacto, entonces ¿qué sucede? Pero no quedaría bien dentro de la iglesia, porque este hombre, a pesar de que está casado, vamos a decir legalmente divorciado bien por una parte del que fue adúltera, la mujer, él no quedaría bien en la iglesia ante el testimonio de la iglesia. Entonces deberíamos ser un poquito más, vamos a decir, cuidadosos cuando lo elegimos. Trataríamos de elegir a alguien que no se haya divorciado, se haya casado de nuevo, en el sentido de eso. En caso de que no haya, bueno, se pondría hasta cuando Dios, o orarían hasta que Dios traiga, ¿no? Pero él no quedaría excluido porque él no está cometiendo ningún pecado, de verdad. Entonces no habla de cuántas veces se casó, sino habla de la virtud moral que tiene ese hombre. Después podríamos hablar de la soltería, si Pablo era soltero. Algunos dicen que Pablo era soltero, yo no lo creo que sea soltero, y porque dice, ¿por qué? Porque Pablo pertenecía a Sanedrín, los Sanedrín la mayoría estaban casados. Pero otros dicen de que ¿puede ser un pastor soltero? Pues dice María una sola mujer. Bueno, se cree que Timoteo era soltero. Dice, cuídate de ti mismo, de la juventud. Entonces se cree que este hombre era soltero. No lo sabemos, de verdad no lo sabemos porque la Biblia calla. Pero se cree que Timoteo, por lo menos, la escritura no dice nada. Pero no sabemos. Pero muchos gobiernos eclesiásticos, o sea, procuramos, o sea, de que el mismo Señor Jesucristo dice que algunos se casan, otros no se casan, otros tienen hijos, otros no tienen hijos, que el hombre esté casado, o sea, no, pero la Biblia no nos habla de nada de este joven o de este hombre Timoteo, no nos dice nada, solamente dice María era una sola mujer. Pero nos habla de su condición moral, nada más. Eso habla, pero no de su condición, vamos a decir, civil. Deben entender eso porque Efeso, la que estamos hablando ahora, o la iglesia que estaba en Efeso, había muchas, vamos a decir, relaciones sexuales ilícitas. Ya lo expliqué, había sacerdotisas, había, vamos a decir, hombres, incluso estos hombres o estos pastores, habían tenido una vida pasada. O sea, antes de ser llamados ahora, antes de venir al Señor. Pero deben entender que desde ahora en adelante ellos iban a ser ministros. Entonces debían llenar estos requisitos. No es que eran santos, que con una aureola que iban a venir, pero debían entender todos estos requisitos que Dios le estaba demandando. Si quería, porque buena obra es esta que él desea. Pero deben entender que Dios pedía esto también de ellos, ¿no? A pesar que no son perfectos. Entonces,
es eso, habla de este hombre que debe ser dedicado, o sea, a su condición, a su matrimonio ahora, pero no de lo que fue antes. Esa es la idea cuando habla. Voy a pasar a otro porque si no, no terminamos. Ahora habla de sobrio, prudente, decoroso, hospedador y esto para enseñar. Me quedan 5 para ver, me voy a tratar de apurar, porque ya llevo 50 minutos. La palabra que sigue entonces es... ¿Cómo? Sobrio, ¿no? A ver qué dice mi traducción. María una sola mujer, sobrio, prudente, dice, ¿no? O sea, sí, sobrio, prudente. Sí, bueno, con dominio propio o templado sería la palabra acá. Dominio propio o templado, de sobrio, ¿no? La palabra ahí es nefalios, sobrios. ¿Qué quiere decir esto de sobrio o nefalios? La idea implica que no sea mezclado con vino, la traducción. O sea que no, ahora vamos a explicar por qué. Porque viste, dice, este está sobrio. Bueno, no te digo amigo porque los cristianos no se juntan con borrachos. Pero si has visto un borracho, un ebrio, fíjate, esa persona no está sobria. Baila y dice tonterías y hace chistes, hasta capaz que hace inmoralidades, porque él no está, su mente no está clara, no está sobria. Entonces esa palabra sobria, o sea, no mezclada con vino su mente, porque el vino mezclaría su mente. Pero esta palabra implica más que el vino, porque si no, si ustedes leen más abajo van a encontrar no dado el vino. Entonces ese texto en el versículo 3 estaría de más. Entonces la palabra sobrio implica más allá de mezclado con vino o mezclado o sin vino. Esta palabra de nefalios o nefalios quiere decir templado, prudente. Sofrón también podríamos decir, que denota de la mente, una mente sana. Soso de salvar y de frente. Sería la idea de eso, ¿no? De salvar, o sea, la mente, de que no esté... fíjese en algo esto que estoy hablando, Todas estas cualidades son internas. Fíjate que los pastores del día de hoy, ¿qué tienen? No, licenciado en divinidad, ¿qué más? El título de reformado que hice en el Instituto Calvinist allá, y ahora sí, a mí me gusta estudiar, siempre digo lo mismo, pero fíjate que estos requisitos no los vas a adquirir en ningún seminario teológico. No sé, el que aparece, el último que es apto para enseñar, sí, pero todo esto fíjate que implican una condición interna, una condición moral, una condición mental. No es voy a ser pastor, fíjate lo que implica. Entonces tiene que ver con la mente, de ahí viene de un dominio propio, de una persona que está sobria, un hombre que, vamos a decir, que tiene las cosas en clara, en su mente, él tiene, vamos a decir, en su mente tiene la plena facultad de ejercer un juicio. O sea, está bien de la cabeza, por decirlo, o sea, de sus facultades. Está para entenderlo, no tiene la cabeza así puesta en otro lado. Él está bien acá en la tierra, no está así con pajaritos volando o algo. La otra palabra va a ser algo parecido a esto. Entonces, ese tiene todas las cosas en claro, tiene ordenado, puede ejercer juicios bien porque su facultad está bien, es un hombre que está alerta, es un atalaya, es un hombre que es vigilante, atento, si no, no se podría ser un obispo. Hablamos a través de un obispo, que alguien que está mirando, que está cuidando, pero si este hombre en su mente no es sobria, o algo le está tomando la mente, o Satanás está queriendo enlazar su mente, este hombre va a perder el raciocinio, la facultad de estar atento para vigilar. Eso, incluso él mismo no se va a poder cuidar, porque su mente, si él no está haciendo eso, si él no puede estar vigilando o ser sobre su mente, es imposible que va a poder mirar al otro, porque su mente está queriendo ser atrapada. Y yo siempre digo lo mismo, la batalla es con la mente. Satanás quiere atrapar la mente, o el pecado. Entonces él no va a poder razonar bien, no va a poder llegar a una conclusión. Si toma una decisión va a ser errada, porque su mente está mal. Por eso no tenemos que tomar decisiones así apuradas, y hago esto. ¿Por qué? Porque la mente no está sobria, la mente no está tranquila, fue turbada, una preocupación, una angustia,
problemas, lo que sea, perdiste la sobriedad, no pudiste pensar. No nos olvidemos, lo vuelvo a decir, estoy hablando del pastor, pero esto es para todos. A cualquiera puede llegar a perder la sobriedad, o esta nefalio, que dejar de ser templado y prudente y tener una mente sana, un dominio propio. Eso es lo que significa tener una mente clara, no va a ser un borracho o un ebrio, que ellos pierden las cosas, la facultad de pensar. Perdón, entonces un sobrio es eso, ¿no? Es moderado en todo, ¿no? Vamos a decir la traducción, él no va a perder los estribos, uno va a perder la cabeza, o vamos a decir que en alguna situación, alguna circunstancia que pueda tener, él no va a perder su cabeza así nada más, vas a decir así perdió ya todo. Va a llevar un tiempo, quizá pierde la sobriedad, pero no va a tratar de estar moderado en cualquier situación o cualquier circunstancia. No va a andar por decir, ¿alguien vio mi cabeza donde la dejé? ¿No vieron que hay gente que parece que a veces que no sabe dónde está su cabeza? ¿Se dan cuenta cuando se quiere poner el sombrero nada más? Que le falta la cabeza. Bueno, algo así, él no pierde su cabeza por cualquier cosa. Él es un hombre, vamos a decir, moderado. Entonces un pastor necesita eso, ejercer dominio propio sobre él, poder ejercer juicio, sobriedad primeramente sobre él, para después poder ejercer sobre la congregación. Entonces, para poder ser en todas las cosas ser un hombre sensato, un hombre moderado. Eso es lo que tiene. Entonces implica más que no dado al vino o no mezclado con vino. Pues ya lo dije, si no sobraría el versículo 3. Es un hombre equilibrado en todo lo que hace, en su modo de vida, en sus gastos y en sus hábitos. No es que es un mezquino y un tacaño. Lo que significa que es un hombre que dice, vamos a hacer una cuenta, sí, bueno, fíjate si alcanza, o cómo lo vamos a hacer. Este es un hombre que vive así y gasta las cosas porque no es que está tacaño, que es una persona moderada, un hombre sobrio, un hombre que está bien parado y su juicio, ¿está? No es que a fin de mes viene y le viene toda la cuenta y no sabe a ver cómo las paga. Porque se metió, si alguno se identifica con esto, pero por eso te digo, debemos crecer, no se trata de hice una confesión en Cristo y ya está. Esto es madurez, cuando yo hablo de madurez, esto es madurez, esto significa ser maduro, en el sentido, no saber mucha Biblia, sí, bueno, pero esto implica con la mujer y el hombre interior, y acá somos confrontados todos. Entonces esto es una persona que no está así nunca va a poder apaciguar a otra persona. Una persona que no está sobria, una persona que no tiene dominio propio, ¿cómo puede calmar a otra persona que entre en un estado de cólera o algo? ¿Por qué? Pues si él no puede tener un dominio propio con él mismo, o si vos o alguno que está escuchando no tenés dominio propio, o no sos sobrio, o no sos templado, nunca tampoco vas a poder incluso ayudar a otro, porque ni vos mismo podés tener un dominio sobre vos mismo. Entonces, ¿cómo va a querer calmar a otra persona? La palabra prudente, vamos ahora. ¿Prudente dice o no? Sobrio, prudente, ¿no? Prudente. Esta palabra que aparece acá tiene una idea, o prudente, o sofrón, que es una palabra disciplinado, es algo parecido a lo que estuvimos viendo recién. Es como que está, es como un sinónimo, podríamos decir, no sé si está bien la palabra, de sobrio, prudente, o sofrón, quiere decir también algo parecido, es que es disciplinado con su mente. Un hombre que se encarga de que su mente esté disciplinada. ¿Por qué? Por la Biblia. Él lleva su mente sujeta, cautiva todo pensamiento a Cristo. Él es un hombre disciplinado, estricto consigo mismo. Él mismo se impone meta, él mismo va a las Escrituras y él mismo se disciplina por medio del Espíritu Santo, se sujeta a él. Pero si no estudia este ministro las Escrituras y anda viajando por ahí haciendo cualquier cosa, entonces se trata, el ministro debe entender de que todo empieza por uno, y por la casa, si no va a ser imposible más adelante que gobernar la iglesia. Pero esto antes por la casa y después por la iglesia, debe empezar por el templo de uno, del ministro, adentro mío.
Entonces empieza disciplinado, sofrón, en mi mente, sería algo así de una mente sana, como dije recién, un cuerdo que estaba hablando hace un rato, alguien, una persona que está completamente en sus facultades, o alguien discreto, ¿no? De una mente juiciosa, como estaba diciendo hace un ratito, un dominio que tiene dominio propio, o él es dueño de sí mismo, en el modo de pensar y actuar. Eso es sofrón. A él no lo domina un ataque de cólera, así porque vino algo y ya pum, él perdió los estribos. Es dueño de sí mismo en el modo de pensar y en el modo de actuar. Muchas cargas, muchas cosas pueden hacer que en un momento la rodilla se doble. Bueno, él perdió el dominio, pero ante la primera cosita él ya no lo hiciste reaccionar. Él puede soportar, tiene un dominio del mismo, y todos debemos alcanzar esto. Si están viendo esto en su pastor, o sea, si están viendo que él es eso, y él, a pesar de las cosas que le suceden, él sigue tratando de mantener y sigue tratando de tener dominio de su mente, porque ¿qué quiere hacer durante la semana Satanás? Atraparla la mente. Entonces él quiere tratar de mantenerse y ser dueño de su forma de pensar, y por consiguiente después de su forma de pensar, ¿qué va a venir? Su forma de actuar, porque así como piensa él va a vivir. Eso viene de sofroneo, pensar con cordura, estar en un juicio cabal. Es una persona cuerda, no un... ¿Viste eso que hacen así? Tipo así, Napoleón, así que están... Bueno, no, él es una persona cuerda. Sí, no, blanco, blanco, y no es así un que anda, no sé si se puede llegar a entender. Él es cuerdo en su forma de pensar. Eso, trata de salvar su mente, de soso salvar y frente. Y lo que hablé recién, para poder hacer juicios coherentes y cabales, pensar sobriamente. El ministro de Dios no es un payaso, el ministro de Dios no hace show, él es un prudente dueño de sí mismo. No está mal hacer un chiste de vez en cuando, o sea, una bromita. El problema es que si tu ministro, o si tu pastor, es un payaso todo el tiempo, no puede llegar a hacer eso. Él tiene que tener dominio propio, no dejarse gobernar o dominar por cualquier impulso que pueda venir a su vida de repente. Él tiene que dominar a eso, tiene que sujetarse. Él mismo se impone eso a sí mismo. Él mismo es disciplinado y encima con su mente. Él es una persona emocionalmente, es una persona estable. Él tiene que procurar tener un control mental, de cuidar, abrigar, amparar, proteger los pensamientos que tiene, antes de poder soltar su lengua o antes de poder hablar esta persona. Él no es como un simple, como aparece en el libro de Proverbios, ¿no? Que el simple sigue así de largo y ve el mal y sigue, ¿no? Él tiene que procurar, tiene que su mente disciplinarla, y en esto hay una pelea constante. Si no, la Biblia no diría que hay una pelea entre la carne y el espíritu. Se levanta, pero él entiende estas cosas espirituales, y por eso que él busca ser disciplinado y él busca luchar con todas esas cosas que se levantan dentro de él. Pero una persona que dice, no, yo soy irreprensible, tengo el título ahí de pastor, y claro, y no entendés todo esto que está dentro tuyo, que alberga dentro, entonces es una lucha, ¿no? que surge, y él debe ser disciplinado con él. Y debe entender eso, que no es, él debe poner las cosas en su lugar, como vamos a ver la palabra que sigue, para que pueda aplicarlas en su vida, ¿no? Si él no estudia la palabra de Dios, no va a poder, si no es disciplinado con la palabra de Dios y ordena su mente, no va a poder aplicarla a su vida. ¿Se puede llegar a entender? Entonces debe conocer la palabra de Dios para tener sabiduría. Eso es lo que sucede. Debe tener una actitud seria, un hombre que es decidido, un hombre que es comprometido con el trabajo, con el ministerio.
ya lo dije, y no quita que pueda tener sentido del humor, pero un tiempo para reír y un tiempo para la sobriedad, todo en su lugar. No es que quiere decir este hombre va a ser siempre sobrio y un hombre solemne, que vos le haces una broma y él está... ¿Nunca viste esa foto de esos pastores? Yo veo fotos de los pastores, vos mirá, están así. Serio, están... Está bien, es bueno que seas sofrón, disciplinado, pero no querrás vender una figura hipócrita, falsa. Yo con lo que tengo que ser prudente, sobrio, disciplinado, hago, pero sigo siendo un cristiano, uno como ustedes, y también me río. Y si tengo que subir una foto porque estoy tomando un mate en la playa, la subo. Claro, pero yo soy pastor y no irreprensible. Mirá mi foto con mi corbata. Falso. Porque ¿qué no te reís nunca? ¿Entendés? Muchos quieren guardar una imagen. Yo tampoco digo que seas un payaso. Sos un hombre de Dios. Pero somos seres humanos, creados a la imagen de Dios. También nos reímos, disfrutamos. Pero no, yo a veces me pone mal esto, porque a veces veo que muchos quieren guardar una imagen pastoral así, pero no entiendo, digo, que no tenés sentimiento, no hablo, ¿se puede entender lo que digo? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Tenemos sentimientos, o sea, no sé si se puede llegar a entender. No hablamos de un fariseo, quería guardar por fuera todo. Querían atar carga a la demás gente y ni siquiera ellos las podían llevar. ¿Se puede entender eso? Bueno, eso. Tiene que tener una actitud seria y decidida, pero también puede tener un poco de humor, y no ser un sobrio, un solemne, así como si fuera siempre que es todo así que camina y él no le afecta nada. No hablamos de eso, ¿no? Él es un hombre que a cada cosa le da su valor, que a cada cosa él conoce, o le da valor a las cosas, podríamos decir, Y esto no quiere decir que va a ser un hombre que hace chistes, va a reducir el ministerio a un simple evangelio light. No hablamos de reducir el evangelio, hablamos que somos seres humanos, y cuando tenemos que tener sobriedad, yo la tengo, y cuando me tengo que reír, me río, no, a veces no, bueno. Pero es un hombre prudente o sensato, eso es sofrón, ¿no? ¿Qué? Sí, no, a veces no me río, es verdad, a veces sí. Pero es un hombre en sí que tiene una mente sana, es un hombre juicioso. Vamos a la otra palabra, que es decoroso. Este decoroso, que habla en el sentido de ser apropiados para las situaciones, que ya lo vimos. Decoroso, cosmios, cuando estuvimos hablando de las mujeres, de cosméticos, de cosméticos, bueno, hablaba, la idea, vamos a recordar, era de orden, la verdad que Dios creó todas las cosas, del orden, bueno, hablábamos de eso. Decoroso hablaba de cosmios, de las mujeres que se arreglan. Bueno, la verdad que vamos a llegar también, que es un requisito para el pastor. Bueno, acá está, llegamos ya. Decoroso, es cosmio, ¿qué quiere decir? Es lo contrario o el antónimo de caos. ¿Qué es caos? ¿Viste? Se hizo un caos, se hizo un desorden. ¿Qué es? La pieza es un caos. no atiendo la cama. Bueno, eso es un caos. ¿Viste? Cuando entras dice, ¡qué caos! O sea, bueno, una persona, vamos a decir que tiene una forma de hablar más o menos, porque otras personas dicen que es con otra palabra lo dicen, ¿no? Bueno, eso es un desorden, un caos. Bueno, pero cosmios o decoroso quiere decir ordenado. Y esto es otro, vamos a decir, requisito para el pastor. ¿Qué es decoroso? ¿Qué es lo que debe ser también? Aparte, si va a estar las otras tres que vinimos a ver y todas las que faltan todavía, es una persona ordenada el ministro, un decoroso, es una, vamos a decir, de estas calificaciones que él debe tener, que son en sí esenciales para un pastor, o si quiere decirle supervisor o obispo, que ha sido ordenado. No habla de la vestimenta, porque si no quedo descalificado.
Pero ¿qué sucede? No habla solamente de la vestimenta. Fíjate, estas iglesias son pobres. Pero hay otra iglesia que hay más pobre, que hay otra iglesia, no sé, ¿en dónde? Sí, bueno, acá también hay chapa, tenemos chapa. Pero hay otra iglesia que son muy pobres, que allá en África, en otros lados, no tienen saco ni corbata ni nada de esas cosas. Entonces veía, Cosmio, estás descalificado, no estás bien vestido, no tenés una buena corbata, no tenés zapatos. En sí son, vamos a decir, tradiciones que trajeron los yanquis, ¿saben, no? Saben que esta vestimenta, o si no, Pablo por el día porque no te usaba traje y corbata. No estoy diciendo que no usemos, yo uso traje y corbata, o sea, hoy hace un calor que casi 35 grados, o sea, estoy más cómodo nada más, pero estoy presentable, o sea, no, un pantalón de vestido a una forma 3/4, una chomba, pero si no se usa acá, esa camisa, chomba se dice esto, ¿no? Sí, es como una remera, mangas cortas, y si no camisa, corta, pero no habla de decoroso, de la forma de vestir, ya lo explicamos cuando hablábamos de las mujeres. No habla de eso, sino que hayamos descalificado, no habla solamente del vestido, sino tiene una implicación con el comportamiento, con la vida interna del ministro. Eso es decoroso, habla de la vida interna, esto que vamos a decir que como él se expresa interiormente y en su vida, vamos a decir, exterior, como él va a mostrar lo que es por dentro lo va a comportar en su comportamiento externo. Eso es decoroso, cosmio. Él tiene que ordenar primero su área o todas las áreas de su vida. Hablábamos primero de su mente. Esto está medio relacionado con las dos palabras anteriores. Si él no ordenó, como dijimos la palabra anterior, sobrio, sofrón y prudente, sobrio y prudente, ¿dónde empezaba eso que vimos? En su mente, las dos palabras anteriores. Pero decoroso ya tiene que ver con su vida, cómo se comporta. Pero si yo no he sido disciplinado, no he sido juicioso con mi mente, si no busco salvar mi mente, como vi las dos palabras anteriores, yo no voy a poder ser decoroso, porque decoroso tiene que ver con el comportamiento externo. Pero yo me voy a comportar internamente como yo estoy internamente. Si yo internamente estoy mal, y por supuesto que me vas a ver como a mí, con el decaído, con la mente así, porque interiormente estoy perdiendo las facultades mentales, algo me está pasando, ¿entiende? Entonces él debe ser decoroso, y esto tiene que ver con las áreas, no sé si en el comportamiento interno. Y él debe ordenar ahora, no quiere, porque él tiene en su vida, vamos a decir, a veces, o tiene ataques donde, no sé si ha navegado, yo navegué mucho en el mar. Cuando salíamos a navegar, nosotros, yo era guardacosta, te puedo asegurar que salía todo bien, y decía, emergencia, decía, y salía el barco. Cuando volvíamos, un caos, la olla tirada por allá, los alimentos por allá, no sé, el pollo andaba así, volando por ahí, pues se había abierto el microondas, había salido todo, pues, la pava la teníamos que atar, porque no es que la cocina que está quieta como la cocina se movía así, y un caos. ¿Qué va a volver a hacer? La cocina eléctrica como teníamos nosotros, la prendíamos así, y se prendía sola, no por la electricidad andaba, todo, o sea, cocinábamos microondas, pero todo la tele estaba atada, me acuerdo, estaba allá arriba, bueno, pero el asunto es que todas las taquillas donde estaba la ropa se abrían así, parece que estaban endemoniadas todo el barco ese, por el mar, que había un desorden, no había decoroso, no había cosmios, había caos. En la vida del ministro va a suceder lo mismo, va a haber tormenta, va a haber, no solo en la vida, en la de ustedes, por eso identifiquen ustedes, digo, porque no es solamente para mí, van a haber muchas tribulaciones, pero ¿qué sucede? Después de eso hay que volver a ordenarlo. Él no lo puede dejar así desordenado, pues porque total me vuelvo a acostar y la pieza la dejo como está. No, él tiene que volver su vida de nuevo en orden. ¿Por qué? Porque algo desordena, se puede llegar a entender, pero él es alguien que trata de mantener en orden su vida. Y eso, debe entender eso, porque si él no puede mantener en orden, o sea, su vida no puede mantener en orden la congregación,
¿Se puede llegar a entender? Entonces debe tratar de vivir una vida ordenada. Y esto empezó con su mente, que ya lo vimos las dos palabras anteriores. Porque si no ordena primero su mente, no va a poder hacer esto decoroso, cósmico, que no va a poder ordenar su vida. ¿Se puede entender? Entonces debe ser eso, el pastor, una persona organizada en su forma de pensar para poder vivir de acuerdo a lo que él está predicando y está enseñando. Eso entonces se puede tener decoroso, cósmico, ordenado. Tiene que ver eso con un comportamiento de su vida, para poder llevar bien la administración de la iglesia, que ya después vamos a ver también que empieza por su casa. Si no está su casa no va a poder mantener la iglesia. Bueno, eso tiene que ser un poco con el orden, y ya saben lo que quiere decir orden, ¿no? Sí, ¿no? Orden. Bueno, está bien, no se acuerdan. Orden quiere decir poner las cosas en su lugar. No voy a guardar, vamos a decir, como dije la otra vez, la manteca donde van los zapatos. Todo tiene un lugar. ¿Se puede entender? Las cosas del baño en el baño, y un orden. Entonces eso es poner orden. Las cosas donde van en su lugar. Y él debe tener eso. Poder decir esto va acá, allá, y en eso ser disciplinado. Bueno, ahora entramos en una de otra la hospitalidad, que dice hospedador. Esta hospitalidad, que vamos a decir, habla de un amor, o sea, una prontitud, una solicitud hacia las otras personas. Y el ministro tiene que estar calificado también en esta área. Ya lo conté una vez, no sé si causa gracia o no causa gracia. Justo estamos ahora para ¿qué es esto? El verano, Ciudad Mar del Plata, temporada, todos quieren venir y todos son amigos de Daniel. Entonces, como Daniel vive en Mar del Plata, vamos a la de Daniel. Y yo estoy cansado, no me meto mucho, pero si no, ¿y dónde queda la iglesia? Capaz que no me interesa la iglesia. Pero entonces ya una vez me pasó, ya le conté que vino uno acá y que dijo que era bautista. El asunto que ya conté tantas veces, pero justo como tengo que hablar de hospedador, que era hermano en Cristo, y el asunto que se quería quedar a dormir. Y nosotros nos morimos de hambre. Bueno, el asunto que no se fue, y al último dijo, ¿dónde me quedo? Y yo, como a la 1 de la mañana, la estoy haciendo corta, le tuve que decir que se fuera. Pobre, ¿no? Se fue. Encima me llamó, no sé de dónde después. Claro, pero y vos decís, no fuiste hospedador. No, la palabra hospedador o filoxenos o filoxeno o piloxeno que aparece acá de hospedador, hospitalitario, quiere decir va a ser un amante de extraños. Acá la palabra, no nos olvidemos que no quiere, yo tengo que tener también perpicaz en esto. Yo no sabía quién era ese hombre, él me dice que era cristiano, pero cualquiera puede conocer las escrituras, hasta el Satanás conoce las escrituras. Yo no sabía quién era esta persona. No, me dijo que no trajo carta de recomendación ni nada, pero yo cómo lo puedo dejar ahí, como decía, claro, o sea, o yo, si el hombre se levanta y es uno así tipo de, ¿cómo se dice? Psicosis, ¿te acuerdas de psicosis? Hace chin, 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 y sale con una cuchilla, y no, entonces no es tan así. En la época antes venía con una carta, presentación, y bueno, pero yo no, o si fuera un conocido, pero bueno, que lo conozco, ponerle que estoy hablando o chateando con él, tengo una afinidad o alguien, ¿no? Pero este hombre no lo conocía. Entonces debemos entender esto, la hospitalidad era un requisito, esto de filoxenia, que es un amor a los extranjeros. Filo quiere decir amante, nexo quiere decir extraño, amar a los extraños, extranjeros. ¿Qué galardón hay? El amar a tu semejante, a tu papá, a tu mamá, bueno, a aquellos que seres queridos que vos quieras creer, ¿no? o hermanos que tienen alguna afinidad. Pero es muy diferente amar a los extranjeros, al samaritano que estaba ahí, pasaron los otros y tuvieron compasión. Entonces, esta es la idea, una persona bondadosa con los extraños. ¿Vos creés que solamente los ministros? Dice que hasta las viudas debían practicar la hospitalidad. 1 Timoteo 5:10. Si ha practicado la hospitalidad, ¿quién? Las viudas, ¿no? 1 de Reyes 17:8 habla de una viuda que recibió un profeta.
Vos quizás podés decir, bueno, yo no tengo, Daniel, yo te puedo asegurar que yo tengo menos que otros pastores y menos que otros hermanos. Y aquellos que me conocen saben que de verdad tengo menos, ¿eh? Y con eso hemos abierto nuestra casa y la seguimos abriendo a pesar de los vientos que sufren esta pequeña, casi insignificante iglesia que está acá. ¿Cómo? ¿Qué? No, insignificante digo que sea para muchos que esta es una iglesia de Dios, así hacemos 2 semillas, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que para muchos miran y dicen, esta no es una iglesia, porque ellos ven un templo nada más o ven una casa. Y nosotros hemos entregado lo que teníamos, somos hospedadores, hospitalitarios, filoxenos. Esta iglesia, ¿por qué nació? Porque esta iglesia se abrió la puerta de nuestro hogar, como dijo la iglesia que está en tu casa. Y eso es lo que yo he hecho como cabeza, junto con mi esposa, abrir las puertas de esta casa para que la gente puedan venir a escuchar la palabra de Dios. Pero muchos dicen, no, yo no tengo el diezmo. Y nosotros no cobramos diezmo. La otra vez se enojó uno porque dice que yo no enseñaba a cobrar diezmo. Ladrón. Y yo he abierto la puerta de mi casa acá, conseguimos los bancos como pudimos, nos donaron los púlpitos, el púlpito y los libros, los materiales, y Dios siempre lo ha dado, pero las puertas han estado abiertas, el corazón dispuesto para que la gente quiera venir a aprender. Hospedador, filoxeno, hemos abierto, amados a los extraños que no sé ni quién son, en este barrio de asesinos, en este barrio hay drogadictos, es un barrio de mala, no sé cómo decir, mala, sí, no, queda feo eso. Mal vivir, diríamos. Pero Timoteo, Elías, había una viuda, fíjate que no tenía nada, digo, yo no tengo nada. La viuda de Sarepta, no sé quién la conoce, que la otra vez vimos el año pasado. Le abrió las puertas, fíjate que cuando le dice levántate, le dice a quién, al gran profeta, que ¿cómo estaba el profeta? Estaba deprimido, él se fue a morir a un lugar, se metió en una caverna, una mujer lo persiguió. Él le había cortado la cabeza a 450 falsos cosas, era un gran, y una mujer lo hizo que él se fuera a esconder. ¿Te das cuenta? Y Dios vino, en un momento lo dejó y dijo, levántate. Y lo llevó, el primero lo alimentó con pan, ¿se acuerdas? Y agüita ahí que había. Y lo llevó ¿dónde? Justo al pueblo donde eran los enemigos de Elías que lo perseguían. Que ¿dónde le iba a buscar enemigos? Menos en su pueblo, no tengo tiempo de hablar de eso. La ayuda que una viuda, hospedador, estamos hablando si son hospitalarios los pastores. Y las viudas también, fíjate que 1 Timoteo 5:10, si ha practicado la hospitalidad. Y esta viuda de Sarepta, fíjate que cuando vino el profeta, o cuando vino la palabra de Jehová, el que le dijo, levántate, vete a Sarepta, de Sidón, y mora allí, que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y fíjate que no tenía nada, pero ¿qué sucede? ¿Te acuerdas que no tengo tiempo de contarla? Él vino y le dijo que le prepararan ¿te acordás? Un pedazo de torta asada ahí en las cenizas, y primero que le dieron un vaso de agua. Y la viuda fue obediente a pesar que no tenía nada. Le tostó ese pan cocido en las cenizas, y ¿qué sucedió? El pan no escaseó, dice, y ella tenía de sobra, no se vaciaba el aceite, ni el puñado, o sea, de harina. Él solamente tenía un puñadito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija, porque ella iba a comer y su hijo. ¿Y después qué iban a hacer los dos? Dejarse morir. ¿Se acuerda que Dios había tenido que no había dejado llover durante 3 años y medio y se estaba secando? Esa mujer iba a morir, pero vino palabra de Dios a ella, o sea, por medio, porque reconocía que este era el profeta de Dios, y llegó la salvación a la casa de ella, ¿no? Y así fue como nació esta iglesia, abriendo las puertas. Esta gente viene, escucha, se va, no quiere saber nada de la palabra, son confrontados, no hay prosperidad, no hay sanidad para ellos, no hay nada que le conviene. Acá se predica la palabra de Dios y no le gusta, y se terminan yendo, ¿no? Y muchos dicen, muy bien, Daniel, claro, pero no me ayudás, no te quedás acá a conocer las escrituras, como he escuchado mucho, conocen la escritura, pero acá hay una obra que hacer. No quedate en tu casa a saber información. Yo para información me quedaba yo y ya está, pero no había abierto acá. Y así nació esta iglesia.
Entonces debemos entender esto, que esta cualidad ha sido muy estimada en la iglesia primitiva, era practicada la hospitalidad. Cuando venían un mensaje o era traído, estos viajeros venían desde lejos, ¿no se acuerda? Y se le abrían las puertas y traían las epístolas, y él tenía que descansar con su caballo, no iba a estar en una casa de mundano en un rancho por ahí. Los hermanos se ven, hermano, y ahí lo dejaban entrar, eran hospitalitarios. Pero también implica con los extraños esto, ¿no? Y ya llevamos 5 años haciendo esto nosotros acá en esta casa, en la casa nuestra. No es que no tengo, yo digo, no tengo plata, Dios no me dio plata para alquilar un local. No, abrí mi puerta en mi casa, y si crece, sí, alquilaremos local, nos iremos al centro, y lo que Él quiera Dios hacer. Pero yo no puedo, siempre me así los ojos. Donde quiera decir, vamos a ir, pero por ahora estamos acá, en esta casa, o la agrandaremos, no sé. Pero lo que quiero que entienda es que hicimos nosotros acá este matrimonio con lo que tenemos. Fuimos hospitalitarios, ¿no? Nadie puede decir, ellos conocían las escrituras pero nunca abrieron la puerta de su casa. Así que el obispo debe ser eso, un hombre que busca cumplir con todo lo que Dios le manda, ¿no? Buscar esa excelencia que interior, su moral interior, ordenar su vida, su conducta exterior, y eso es lo que sucede, tratar de compartir con nosotros con lo que tenemos. La mayoría de los pastores que quieren, chantas, perdón que lo diga, quieren sacar a la gente. De gracia recibiste, de gracia no, maestro, tiene que estar bien pagado, y vos te querés que van a hacer, yo no me estoy jactando de nada, pero ellos le viven sacando, hermano, la colecta para hacer la 14ª iglesia ministerial, y la gente, sí, todos los domingos, ¿sabes qué hay? Hay colecta, hay plata, sacan. Ahora vamos a hacer, hermano, el templo en tal lugar para la gloria de Dios, aleluya. ¿A quién da la primera? No, escuchá las predicas, Ninguno te va a estar predicando así y confrontándome yo y mostrándote cómo debe ser interiormente. Ya andas queriendo sacar planta a la gente. Eso sí, pero no se han confrontado a ver si de verdad llenan los requisitos esto. Pero eso es lo que habla. Tratar de que seamos hospitalitarios podría seguir hablando con esto, pero no me da tiempo. Pablo hablaba de Onesíforo, que lo había ayudado en hospedaje. Había muchos hermanos que le habían ayudado a Pablo cuando estaba pasando él sus tribulaciones. El último, para apurarme, porque si no llego, apto para enseñar. Mira, 1:27, a ver si lo puedo hacer en 10 minutos. Apto para enseñar. Didácticos es la palabra acá. Este es el último requisito que vamos a ver por el día de hoy. Esta palabra apto para enseñar, bueno, ya no tiene que ver tanto con sus atributos, vamos a decir, internos, o que está hablando, sino que este apto para enseñar, o apto, primero vamos a ver apto, la palabra, quiere decir didácticos. Una persona que es adiestrado en la enseñanza. Esta palabra está relacionada con didasco, que dar instrucciones. Y de ahí viene la palabra de nosotros que es didáctico. ¿Viste? ¿No viste? Va a comprar los útiles bueno, eso viene de la palabra de didáctico. Acá también se traduce como apto para enseñar. Esto apto para enseñar o apto solamente se aparecería como didácticos. Y el ministro de Dios, o sea, en esta área debe ser competente. Yo me acuerdo una vez pregunté a no sé si era hermana, era una de esas que son carismáticas. Y no, el pastor nuestro dice no, porque claro, me dijo que yo era un sábelo, ¿cómo me dijo? Que me sabía la Biblia de tapa a tapa, porque conocía las escrituras. No, nuestro pastor no, dice, él no sabe. ¿Y cómo? ¿Y qué hace entonces? Le da la revelación Dios en el momento ese, y no sé, Dios, así dice Dios y no entiendo, pero y lo apaña, ¿no? Y eso no entiendo yo, pero debe ser otro. Entonces el ministro de Dios en esta área debe ser competente, debe conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Si él no conoce la palabra de Dios, nunca se la va a poder comunicar las verdades que son por lo menos fundamentales del cristianismo al pueblo de Dios. Segunda de Timoteo 2, versículo 24 al 26, que ya lo leí yo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable,
para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos de la voluntad de él. Si no, no debe ser contra eso, sino amable, para con todo, apto para enseñar, dice 2 Timoteo 2:24. El ministro de Dios debe ser apto para enseñar. ¿Se puede llegar a entender? Es como los padres que enseñan a los hijos. Él, como Pablo dijo, que él se considera como que no pararé, hijito mío, hasta cuando Cristo sea formado en usted. El ministro de Dios debe alimentar a la griega, y debe un ministro, un anciano, un pastor, debe ser apto para proporcionar esta clase de enseñanza a los miembros o la familia de la iglesia, de una iglesia local donde esté. Si él no está calificado para esto, él nunca va a tener que recurrir a artimañas del error, poner música, shows y campamentos, cosas así, porque él no está apto para enseñar, y de alguna forma va a tener que entretener a la gente. Esta palabra de enseñar, no nos olvidemos que está hablando acá de su función, de su tarea, de su trabajo. Esta es la única que difiere de las otras que estuvimos hablando. La otra tenía que ver con su condición interna, moral. Esta habla de su función, la tarea, el trabajo, no con la moral. Esta enseñar, acá aparece como didáctico, que estaba diciendo, ¿no? O es traducido como enseñanza. Se tradujo así, apto para enseñar, de didácticos. Y en Efesios 4, versículo 11, que ya lo hemos hablado el domingo pasado, si no me equivoco, lo voy a buscar de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que no seamos niños flutantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, y la misma escritura también en 2 Timoteo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y evita las profanas y vanas palabrerías, porque considera ellas más. Entonces, no le va a servir de nada si él solamente habla palabrerías y él no traza bien la palabra de Dios, no está aprobado. Tiene que trazar o cortar bien la palabra de la verdad. 2 Timoteo 3:15, que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, de las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si el hombre de Dios no conoce las sagradas escrituras, la que le pueden ser apto para la salvación, que es en Cristo Jesús, por supuesto, y toda la escritura que sabemos que es inspirada de Dios, ¿y para qué sirve? ¿Y es útil para qué? Las escrituras es útil para enseñar, y por medio de la enseñanza, ¿qué va a hacer este ministro? Va a redarguir, él va a corregir, va a instruir en justicia. ¿Pero para qué? Para que los hijos de Dios y las hijas de Dios sean hombres y mujeres de Dios perfectos y perfectas, enteramente preparados para toda buena obra. Pero si él no es apto para enseñar, o didácticos, la congregación está perdida. Así sea solamente una, porque solamente tenés un hombre que va a buscar entretenerte nada más, y no va a buscar la edificación todos los domingos, que se prepara para que tu espíritu sea edificado, porque ese alimento se lo da el Señor. Así que debemos entender esto, que el ministro él es alguien que se lo está mirando. No nos olvidemos, 2 Timoteo 2, versículo 2 dice así:
tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y ninguno. Bueno, entonces el ministro debe entender que nosotros vamos a tener que estar, no solo esto, sino que padeciendo y también sufriendo todas estas cosas. Y no nos va a ser fácil también, aparte de todas estas luchas internas que tenemos nosotros, ¿no? Así se pueden entender. Y esto venía ya del antiguo, más decir, de la iglesia primitiva, vamos a decir, que todos cuando se reunían se mantenían firmes, en Hechos 2:42, ahí dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento de pan y la oración. Mismo en Hechos 6:4 dice: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra, decía el apóstol. Entonces el ministro se debe dedicar de lleno ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Pero si no hace eso, la congregación se va, como acá vemos en el centro, acá vemos como todos esos milagros, esas cosas que hacen para engañar a la gente, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo: lo que has oído de mí y muchos testigos, esto debes encargar a hombres fieles. Entonces Pablo dice: procura encargar hombres fieles, hombres idóneos. ¿Saben lo que es idóneo? Ya para ir terminando. Idóneo, ¿se acuerdan que hablamos de la mujer o de la ayuda idónea? Bueno, la ayuda idónea también, Pablo también habla del hombre idóneo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo quería que Timoteo o los pastores enseñemos a otros para que sean hombres idóneos para enseñar la palabra de Dios. Hombres que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Pero qué era un idóneo? Idóneo es la aptitud para alguna cosa, que es conveniente, que es adecuado. Esa es una persona que es apta. Entonces el ministro debe ser apto para enseñar. Él debe ser apto y conveniente y adecuado para eso. 1 Timoteo 5:17 también habla de los ministros ahí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ves? Debe predicar y enseñar. Y ese doble honor nunca habla de un sueldo ahí. Un doble respeto sería en el griego ahí. Lamentablemente dice doble honor, un respeto y el sueldito, dicen ellos. Nunca la palabra ahí dan a entender de que habla de eso, sino habla de un doble respeto, como una doble consideración por lo que ellos están haciendo. Tienen su vida y como esta iglesia, nunca hemos cobrado un peso a nadie. Y lo que habla es tenga una consideración. Pablo trabajaba con sus propias manos, se negaba. Si alguno quiere cobrar, que lo cobre. Pero lo que hablamos es eso: ministros que son aptos para enseñar. Mayormente los que enseñan, dice ahí, y predican la palabra de Dios. Vamos a orar y voy a terminar. Amado Padre, le agradecemos porque hemos aprendido estos requisitos de los pastores, de los ancianos, de los obispos. Sabemos que en nuestra fuerza es imposible esto. Nadie se puede parar frente a usted y decir que llena estos requisitos porque sería un hipócrita. Sabemos que solamente en Cristo Jesús podemos llenar estos requisitos y solamente por medio de Él que podemos presentarnos ante usted. Pedimos que usted siga santificando, siga apartando a aquellos que usted ha llamado, porque solamente usted lo ha llamado a la obra, y los que los capacite, porque saben que aquellos que confían en su carne, dice sí, no, yo cumplo todo esto, solamente es un legalista, es un moralista. Sabemos que solamente en la fuerza de Cristo podemos hacerlo esto.
Así que le agradecemos todo en el nombre de su amado Señor Jesucristo. Y como siempre decimos, de esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de la Ciudad de Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.